Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 11, donde dice: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Note la autoridad de las palabras de Jesús, sonando inmediatamente a la pregunta dirigida a los escribas. Hablando al paralítico, le ordena: levántate, tomar la camilla en donde estaba echado y salí cargándola para su casa. Es una evidencia de que el paralítico vivía en Capernaum. Es por eso que la autoridad del Maestro se pone de manifiesto en la forma en que se dirigió al enfermo. Y Marco utiliza continuamente el presente del imperativo que reviste la condición de un mandato que debe ser cumplido. Note la construcción cuando dice: a ti te digo, ya que establece el mandato en un tono decisivo y también perentorio. Ya para que el milagro fuese aún más notorio e impactante, al fin de que su autoridad quedase más patente en delante de todos, no solo ordenó al paralítico levantarse, sino también hacer algo mucho más difícil para quien llevaba tiempo imposibilitado de caminar, que era el que debía de tomar en presencia de todos su camilla y marcharse a su casa. Por tanto, si la autoridad de la palabra de Jesús surtía efecto, todos apreciarían que el poder puntual sobre la enfermedad se extendía como evidencia a su capacidad y autoridad para perdonar también pecados. Note que Cristo dijo al paralítico que se levantase, que tomase su camilla y se fuese a su casa. Así pues, todos aquellos que viesen caminar al paralítico cargando con la cama donde había estado tanto tiempo y en donde seguramente había pasado los largos días de su enfermedad, apreciarían que el Señor tenía autoridad y omnipotencia para llevar a cabo milagros potentosos y que, como Él decía, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y por otro lado, las acusaciones y los pensamientos malignos de los escribas quedarán en evidencia delante de todos los que presenciaban el milagro. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. La obediencia al mandato de Jesús fue inmediata. Y Marcos vuelve nuevamente al uso del adverbio que sería al instante, es decir, al momento, inmediatamente, para enfatizar la acción del paralítico ante las palabras de Jesús, que lo mandaba levantarse del lugar donde estaba acostado. Y note que no solo había sido sanado de su enfermedad, sino que la autoridad de Jesús le hizo obedecer en todo lo que le había sido ordenado. El Señor le dijo: levántate, y se levantó. Le dijo: toma tu lecho, y lo hizo. Le ordenó: vete a tu casa, y salió delante de todos para irse a su casa. Y note que no se detuvo con nadie en el camino, ni siquiera debió de haber compartido un abrazo con aquellos amigos suyos que lo habían traído. Obedecía sin reservas, porque no podía hacer otra cosa ante el mandato surgido de la soberanía del Hijo del Hombre. La enfermedad no pudo resistir su reprensión y abandonó al hombre, y éste no podía resistir la autoridad del mandamiento, haciendo todo cuanto Jesús
le había dicho. Y note que el que había sido antes una carga para la familia, regresó a su casa en condiciones de ser ayuda para todos. Es por eso que todo cuanto hacía el Señor lo hacía bien. Aquel que había sido llevado, impedido de caminar, fue restaurado totalmente, y lo fue hasta el punto de poder caminar transportando consigo la camilla donde había sido traído hasta Jesús. La fe de aquellos recibió la respuesta sanadora de Cristo. Ellos habían venido confiando en Él y regresaban gozosos de lo que habían recibido de Él, ya que el milagro había sido manifestado delante de los que abarrotaban la casa y de los que, incapaces de acceder al interior, estaban en el entorno de la vivienda, de modo que pidieron observar como el que hasta entonces estaba impedido, ya que caminaba y tenía fuerzas suficientes para llevar la camilla en que había estado acostado. El paralítico cumplía el triple mandato de Jesús cuando le dice: levántate, toma el lecho e irse a su casa. También es evidente que el paralítico manifestó la fe a las palabras de Jesús. Anteriormente se dijo que el Señor vio la fe de ellos. Y también es necesario apreciar que el milagro lo hizo presentándose como Hijo del Hombre, de tal modo que el poder y autoridad le conviene no solo en el plano de la deidad, en cuanto a que es Dios, sino también en el de la humanidad como hombre, vinculado a la deidad en razón de la unión hipostática. Y a causa de esa vinculación, aquel que ante los ojos de las gentes era mero hombre, puede perdonar pecados, prerrogativas que corresponden solamente a Dios, pero solo ese hombre, Jesús de Nazaret, y ningún otro más que Él puede perdonar pecados. El Salvador había manifestado su poder en presencia de todos, devolviendo la sanidad física y también espiritual a quien era enfermo y además pecador. Las acusaciones públicas o íntimas de sus enemigos habían sido derribadas completamente, ya que no era un blasfemo, por cuanto había manifestado su poder para obrar sanidad física y por tanto también salvación espiritual. El Señor habló de algo que podía ser fácil, como era expresar el perdón de pecados. Sin embargo, nunca ese perdón resultó fácil para Él, ya que exigía que tomara sobre sí las enfermedades y dolencias de los hombres. El Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículo 17, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los pecados de aquel paralítico, perdonados con aparente facilidad, tuvieron que ser cargados sobre el inocente Salvador, llevándolo sobre su cuerpo al madero y pagando ante la justicia de Dios el precio de su deuda. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 24, dice: ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La conclusión final es que un hecho semejante llenó de asombro a todos los presentes. Y Marcos habla aquí del asombro, Mateo de maravilla, es decir, la maravilla que asombró a todos. Y Lucas presenta la situación de los presentes como de asombro rodeado de temor reverente, ya que la gente sabían que Dios se había manifestado entre ellos. Y es por eso que todos estaban de acuerdo en que jamás se había visto cosa semejante. El impacto que causaba Jesús entre los hombres iba en aumento.
y la acción sobrenatural que había presenciado les condujo a glorificar a Dios. El Señor enseñó a todos que la vida consecuente con la voluntad de Dios lleva siempre a la gloria de Dios, y el ejemplo de Cristo debiera ser asumido por todos nosotros también. El Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo cuanto hizo el Señor Jesús, Él condujo a que Dios fuese glorificado. Así también cada acción nuestra, grande o pequeña, debiera ser motivo para quienes nos observan y que ellos también puedan glorificar a Dios. Pero por otro lado, los escribas acusadores no debieron de reconocer el derecho y autoridad de Jesús para perdonar pecados, ya que aquellos corazones que estaban endurecidos y además cegados por el pecado, voluntariamente rechazaban la luz de Dios y se enteblenecían cada vez más. Si bien el milagro había supuesto un duro golpe para ellos delante de las gentes, no le hizo resistir en sus pretensiones de acabar con Jesús, ya que ellos buscaron otra forma para calumniarle ante todos en un desesperado intento de conseguir que las gentes que recibían bienes rechazasen al benefactor. Y este mismo proceder sigue repitiéndose a lo largo de la historia. El conflicto y la confrontación entre lo religioso y la verdad de Dios se hace cada día manifiesto, ya que algunos, ante la enseñanza bíblica conforme a los principios divinos que confronta el sistema humano de lo que es mera religión en sí misma, albergan en sus corazones el resentimiento que, poco a poco, va generando odio mortal contra quienes se afirman en la verdad de Dios. Por tanto, el mensaje de libertad que proclama el Evangelio es excesivamente peligroso para quienes desean tener bajo control al pueblo de Dios, poniéndolo al servicio de sus principios e ideas religiosas. De ahí que continuamente se formulen acusaciones de desviaciones personales contra quienes honestamente proclaman la verdad divina expresada en el Evangelio de la Gracia. En la medida en que sea posible, quienes viven adorando la doctrina y unidos a las tradiciones de los hombres, procurarán eliminar a los que solo buscan caminar conforme a la voluntad de Dios. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y le enseñaba. Mediante una nueva expresión indefinida, cuando dice salió, sirve a Marcos para introducir el relato del llamamiento de Leví. Sin embargo, no hay una ligazón directa con el episodio anterior, ya que se trata de un relato nuevo ocurrido en otro momento, aunque bien podía ser próximo en el tiempo a la sanidad del paralítico. Note que Jesús volvió al lago, como había hecho antes y como hará en muchas otras ocasiones. El lugar geográfico tuvo que haber sido en Capernaum, teniendo en cuenta que allí estaba su residencia durante el ministerio, y también aparece en el relato del recaudador de impuestos, lo que supone una zona fronteriza como era esa ciudad, situada entre las tetrarquías de Antipas y Filipe. Caminar al borde del mar de Galilea era algo que satisfacía, como se puede observar en Mateo capítulo 4 y versículo 18. Y de ahí el uso del adverbio nuevamente, de nuevo, otra vez, lo que indica una asiduidad a estar en la
ribera del mar. Probablemente Marcos pensaba en las otras ocasiones en que había hecho esto también. El entorno es semejante a aquel donde se produjo el encuentro de los 4 primeros discípulos, y las gentes seguían a Cristo a todos los lugares donde Él iba. Así pues, el relato situaba antes a las multitudes en la sinagoga, como por ejemplo en Marcos capítulo 1 y versículo 21 en adelante, y luego en la casa, a partir del capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero ahora se agolpan a la orilla del mar. Por otro lado, el uso del imperfecto hace entender un continuo ir y venir de gente que buscaba a Jesús. Y nótese que el maestro no desperdiciaba un solo momento de oportunidad para enseñar a los que acudían a él, ya que él había venido para predicar el Evangelio y la enseñanza estaba incluida en esa misión. Y de nuevo se puede observar otra vez el uso del imperfecto que determina que Jesús enseñaba a todos cuanto venían a él, probablemente haciéndolo en un ejercicio continuado de enseñanza para alcanzar a todos los que continuamente iban viniendo. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. El relato presenta a Jesús pasando al lado donde estaba Leví. Como dice el participio del presente, pasando, expresa el sentido de pasar al lado. Es por eso que pasando por aquel lugar Jesús vio a Leví, identificado por Marcos como el de Alfeo, es decir, el hijo de Alfeo. Esto constituye para algunos la mayor dificultad de este versículo. Y note que el nombre de Mateo aparece en todas las listas de los 12, pero en ninguna de ellas con el nombre de Leví. En cambio, la lista incluye a Santiago, hijo de Alfeo, capítulo 3 de Marcos, y los versículos 16 al 19. Algunas alternativas de lectura, como se hace notar en el análisis del texto griego, recogen Jacob, o Jacobo, o Santiago. De ahí que lean que aquí, en lugar de Leví, hijo de Alfeo, Jacobo, hijo de Alfeo. Y todavía más cuando, apelando a Orígenes, éste afirmaba que Leví, el publicano que siguió a Jesús, dice que no pertenecía al grupo de sus apóstoles, excepto según algunos manuscritos del Evangelio según San Marcos. Pero téngase en cuenta que, como siempre ocurre, las afirmaciones liberales descansan sobre suposiciones que buscan afirmar asuntos no demostrables, como son las fuentes que Marcos utilizó, ya que ellos afirman que en tiempo del Evangelio había una equivocación considerando como apóstol a quien no lo era. Significa no solo un error en el escrito inspirado, sino también un rechazo a la información que sobre el relato del Evangelio le había facilitado especialmente Pedro. Pero volviendo a la identificación del publicano, se dice que se llamaba Leví y que su padre era Alfeo. Como se indica antes, algunos consideran que hay una contradicción porque Mateo, en su Evangelio, dice que era Mateo en lugar de Leví, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Y hay otras 2 personas con el nombre de Alfeo en los relatos del Evangelio. Uno era el padre de Leví, el publicano, otro el padre de Santiago. Daré tan solo los versículos como son Mateo capítulo 10 versículo 3, Marcos capítulo 3 versículo 18,
Lucas, capítulo 6, versículo 15, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Así pues, buscar una aparente contradicción porque Marcos y Lucas le llaman Leví, como dice en Marcos capítulo 2 versículo 14 y Lucas capítulo 5 versículo 27. Mientras que el primer sinóptico, solo Mateo, no es representativo, puesto que hay muchas personas que tenían dos nombres, como bien podrían ser en este caso. Y note esto, ya en lo siguiente, que desde los primeros siglos, la tradición de la Iglesia ha considerado de forma unánime y constante que este publicano es el apóstol Mateo, uno de los discípulos del grupo de los 12, ya que su nombre figura en los Evangelios y también en Hechos de los Apóstoles. Y no es posible dejar de identificarlo con Leví, el publicano cobrador de tributos. Además, Marco añade el dato biográfico de ser hijo de Alfeo. Así pues, es evidente, por comparación de los relatos, que el publicano Leví era el mismo apóstol Mateo. Y con toda probabilidad, Leví tenía, como ocurría con muchas personas, dos nombres, como era por ejemplo el caso de Pedro, que también se le llama Simón. Otro era Tomás, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 16. También lo mismo ocurría con Bartolomé, Mateo, capítulo 10, versículo 3. Y es posible que el nombre de Mateo, cuyo significado es don de Jehová, le haya sido dado por Jesús después de su llamado. Sin embargo, todo esto son meras conjeturas sin base bíblica que pueda garantizarlas. El hecho de que el nombre de su padre coincida con el de Santiago el Menor, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 13, no significa por otro lado que fuesen hermanos entre ellos, sobre todo teniendo en cuenta que en la lista de los 12 aparecen siempre juntos los hermanos y en ellas la advertencia de ese parentesco, lo que no ocurre, por ejemplo, con Mateo y Santiago, y en el único lugar donde aparecen juntos, que es la lista de Hechos de los Apóstoles, solo se dice que Santiago era hijo de Alfeo. Por tanto, el relato sitúa a Mateo en un puesto de publicano. Es por eso que era un recaudador de tributos a favor de Roma. Y note que el puesto de recaudación lo tenía en Capernaum. Además, era, como todos los publicanos, odiado en Israel por considerarlos como opresores al servicio de la potencia colonizadora, ya que los romanos conquistadores de aquellos territorios y gobernados por ellos, bien directamente por procuradores romanos o de forma delegada por jerarcas nativos entregados al servicio de ellos, establecían impuestos destinados en parte a las atenciones sociales de las zonas conquistadas y otra parte destinada a los intereses romanos. Los jefes de los publicanos solían ser ciudadanos romanos, pertenecientes a la alta sociedad, y con el tiempo se vendían los puestos de cobranza de tributos mediante subastas oficiales al mejor postor, ya que el que adquiriera el derecho se comprometía a entregar a Roma una cantidad anual establecida. Sin embargo, la posición del publicano jefe, con poca supervisión por parte de los romanos, le permitía ejercitar su oficio y rentabilizarlo en su provecho mediante la cobranza abusiva de los tributos, ya que cada uno de los publicanos jefes
dividía el territorio adjudicado entre subordinados suyos, quienes buscaban a su vez empleados sin escrúpulos que cobrasen directamente el impuesto a los judíos. Debido a las extorsiones y también a los abusos que cometían, tenía muy mala fama en la sociedad. Además de todo esto, los publicanos tenían que relacionarse con los gentiles, cosa, por otro lado, aborrecible para el sector religioso radical de aquel tiempo, y aún peor, con los conquistadores, porque se consideraban ceremonialmente impuros, como dice Mateo capítulo 18 y versículo 17. Es por eso que estaban impedidos de entrar en las sinagogas y excluidos del trato social con sus compatriotas. Por esa razón, no les quedaba más remedio que relacionarse con personas de vida corrupta, los que la gente entonces llamaba pecadores, y con otros publicanos compañeros también de profesión. Sin embargo, no se puede afirmar que Mateo fuese un publicano jefe. Tal vez no lo era, pero es evidente que era un publicano de cierto nivel, ya que tenía muchos amigos. El puesto de cobranza donde ejercía su profesión estaba cerca del mar. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿conocía Leví a Jesús? Es muy probable que sí, no lo conocía personalmente, por lo menos sabía de lo que estaba haciendo. Especialmente tenía que tener noticias de los milagros que realizaba Jesús. Y hasta es posible que algunas de las enseñanzas que Jesús daba a la orilla del mar fuesen oídas por él. Con mucha seguridad, de lo que no pensaba Leví es que Jesús se detuviera delante de su puesto de cobranza para hablarle. Pero así ocurrió. Jesús se detuvo delante del publicano y con la firmeza propia de su autoridad celestial le mandó que le siguiese. Aquel fue un llamamiento eficaz, un llamamiento irresistible, ya que la soberanía hizo efecto inmediato en Leví, como lo había hecho también antes en el paralítico, en el leproso y en los 4 discípulos primeros del Señor. Leví fue llamado a seguir a Jesús con la autoridad y poder que el Hijo del Hombre tenía sobre todo. Bastó con decirle: sígueme, para que el publicano se levantase del lugar donde estaba en el puesto de tributos y, abandonando todo en el lugar, siguiese al que lo había llamado. Note que es el poder y la autoridad divina que se manifiestan también aquí. El poder sanador y el poder controlador de la naturaleza, que será capaz de calmar un mar embravecido y un viento desatado, actuó también en esta ocasión llamando al publicano para ser su discípulo. Tal vez alguno pudiera refutar esto apelando a una cierta coacción que Jesús habría ejercido en sentido sobre Leví. Sin embargo, no es así, ya que el llamamiento que Dios hace en unas determinadas circunstancias y obedeciendo a un propósito antecedente cuyas razones solo Él conoce, no impone violenta e irresistiblemente su determinación a la voluntad del hombre, sino que capacita a ésta para una aceptación voluntaria del llamamiento divino. Es por eso que Dios capacita al pecador para responder al llamamiento de la gracia sin hacer violencia a su personalidad ni tampoco obligar forzando su voluntad. Y así también ocurrió con Leví, ya que Dios tenía en su propósito soberano que aquel publicano fuese su discípulo. En su pensamiento estaba el instrumento que sería útil para ser
uno de los 12 y escritor del primer evangelio. De modo que, deteniéndose delante del publicano, expresó su deseo llamándole al seguimiento. Y note que la respuesta no se hizo esperar, ya que el publicano se levantó y siguió a Jesús, allí mismo abandonando todo cuanto había sido su razón de vida antes de ese encuentro con Cristo. Y no cabe duda de que la decisión de Leví suponía, humanamente hablando, una gran pérdida para él, ya que su negocio, abandonado e incluso con mucha probabilidad, la recaudación también de aquel día quedó también en aquel lugar, ya que un cambio radical se había producido en la vida de aquel hombre. Nunca más iba a ocuparse del trabajo que había tenido. Los 4 pescadores que seguían a Jesús volvieron a pescar después de la resurrección, pero Leví o Mateo no volvería a sentarse en el puesto de cobranza de los tributos, ya que el negocio de Leví pasó a manos de otros publicanos, pero nunca más se vería involucrado en él. Seguir a Jesús implica la renuncia personal de uno mismo, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14 y versículo 27. Es decir, aceptar a Cristo lleva aparejada la disposición personal al renunciar a todo lo que antes era asunto prioritario en la vida. Y esa aceptación a dejarlo todo para seguir al Maestro incluye vínculos familiares, posesiones y posición social. Lucas capítulo 14 y los versículos 26 y versículo 33. Ahora bien, no significa que seguir a Cristo exija necesariamente despreciar los valores que tienen las cosas lícitas y sobre todo la familia, ya que lo que demanda es la disposición de colocar todo lo nuestro en un segundo lugar para dar prioridad a la fidelidad a Cristo, incluyendo también la propia vida, como enseña Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Sin embargo, seguir a Cristo es amar al prójimo, que como se comprende incluye también a la familia. Por otro lado, demostrar falta de amor a la esposa, al esposo, a los hijos, desistir en honrar padre y madre, es desconocer la realidad de lo que el Señor mismo es, ya que la Biblia enseña con firmeza que aquel que no piensa en su familia y provee para ella es peor que un infiel. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 8. También el apóstol Pablo enseña que los cristianos han de ser piadosos para con su propia familia y cuidar de los padres cuando sea preciso. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 4. Sin embargo, la gran lección del llamamiento de Leví apela a la correcta escala de valores en la vida del creyente, que coloca primeramente a Jesús, luego a la familia y finalmente a uno mismo. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, este hombre, Mateo, dice que él estaba sentado, es decir, trabajando, y que Jesús le llamó. A lo largo de la historia del cristianismo, Jesús ha seguido llamando a hombres y mujeres, y lo hace para que le sigan. Y ha de entenderse bien claro que nunca Jesús llamó a nadie a que siguiera una religión, sino que siguieran a Él, a una persona. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, en el día de hoy también Jesús llama a que le sigan, y concretamente lo está haciendo ahora mismo a ti personalmente. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo en esta hora, si tú sientes en tu corazón que el Señor te está llamando, a que tú puedas hacer una oración de fe y repitas conmigo y digas: Señor Jesús,
siento en mi corazón que en este momento me siento una persona pecadora. Deseo seguirte y por ello te pido perdón por todos mis pecados y por todo el mal que haya podido hacer. Me arrepiento de ello. Deseo seguirte todos los días de mi vida y quiero darte gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.